La casa está en silencio, un silencio que Elena conoce bien. En la cocina, la luz de la tarde se filtra por la ventana, iluminando motas de polvo que danzan en el aire. Decide preparar esa sopa de lentejas que a su esposo tanto le gustaba. El recuerdo le trae una sonrisa melancólica, pero la tarea requiere la olla de hierro fundido, la pesada, la que guarda los mejores sabores. Se arrodilla con un crujido en las articulaciones, abriendo el gabinete inferior. Allí está, al fondo, detrás de una torre de sartenes más ligeros. Al estirar el brazo para alcanzarla, un tirón agudo le sube por la espalda. Se detiene, con la respiración contenida, sintiendo el peso muerto del metal en su mano. De repente, la olla no es solo una olla. Es un obstáculo. Es una prueba. Y por un instante, su propia cocina, el corazón de su hogar y de su independencia, se siente como un territorio hostil, un lugar que empieza a ponerle condiciones. Ese pequeño dolor, esa frustración al hacer algo que ha hecho 1000 veces, no es normal. Es una advertencia silenciosa. Es la primera señal de que nuestro entorno, en lugar de servirnos, comienza a exigirnos un precio, energía, seguridad y, finalmente, independencia. El verdadero riesgo no es el tirón en la espalda, es la conversación que viene después. La mirada preocupada de sus hijos, la sugerencia de mamá, quizás esto ya es demasiado para ti. Pero hoy, usted puede desactivar esa amenaza. En los próximos minutos, le mostraré 3 objetos específicos que eliminar para transformar su cocina de una fuente de riesgo a un bastión de su autonomía. Y quédese, porque el objeto número 10 no es el que espera y es la causa silenciosa de muchos accidentes domésticos. Si proteger su capacidad de decisión es una prioridad, considere suscribirse. Este canal está diseñado para quienes eligen seguir al mando de su vida. La cocina, para Elena, no es solo una habitación. Es un archivo. Cada objeto tiene una voz, una historia que la detiene en seco. Esa vajilla de porcelana, astillada en un borde, fue un regalo de bodas. Usarla es un riesgo, pero guardarla ocupa un estante entero. Los moldes para pasteles, que no ha tocado en 5 años, son el eco de los cumpleaños de sus hijos, de las manos pequeñas cubiertas de harina. Tirarlos se siente como borrar esas tardes de domingo. Este es el primer muro, el más alto, la culpa. La culpa de deshacerse de un regalo, la lealtad a un recuerdo. Los objetos dejan de ser herramientas y se convierten en anclas emocionales que la mantienen atada a un pasado que ya no le sirve en su presente. El desorden no es pereza, es el peso acumulado de demasiados ayeres, una colección de lealtades silenciosas que ahora le impiden moverse con libertad en su propio hogar. Cada cajón que evita abrir no esconde desorden, sino una decisión que no se atreve a tomar. Detrás del apego, se esconde un miedo más profundo y pragmático, el miedo al juicio. Elena sabe que sus hijos, en su próxima visita, no verán una colección de recuerdos. Verán una carga. Verán riesgos. Una pila de revistas en el suelo no es material de lectura, es un peligro de tropiezo. Una alacena abarrotada no es abundancia, es una señal de que las cosas se le están yendo de las manos. Este temor la paraliza más que el desorden mismo. Limpiar y organizar ya no es un acto privado de cuidado personal, se ha convertido en una actuación para demostrar su competencia. Teme la conversación llena de pausas, la mirada de preocupación, y la frase temida, mamá, quizás esta casa ya es demasiado para ti. Así, el desorden se convierte en un secreto vergonzoso, una evidencia que debe ocultar para proteger su autonomía. La casa, en lugar de ser su refugio, se transforma en el escenario donde se juzga su capacidad para seguir siendo independiente. Esta combinación de nostalgia y miedo crea una parálisis casi perfecta. La tarea parece una montaña inmensa, imposible de escalar. ¿Por dónde empezar? Cada objeto es un pequeño juicio. ¿Esto lo necesitaré? ¿Qué diría mi esposo si viera que lo tiro? ¿Y si me arrepiento después? La fatiga no es física, es mental. Es el agotamiento de tomar cientos de pequeñas decisiones, cada una cargada de un significado emocional desproporcionado. El resultado es la postergación. Es más fácil cerrar la puerta del gabinete que enfrentar lo que hay dentro. La casa se llena entonces, no de cosas, sino de decisiones aplazadas. Y cada decisión no tomada le roba un poco de energía, un poco de claridad, un poco de control. El verdadero problema no son los objetos en sí, sino lo que representan, un poder de decisión que, poco a poco, sin darse cuenta,
Ha ido cediendo a la inercia del pasado y al miedo del futuro. Pero entonces, algo cambia. Elena se endereza lentamente, el eco del dolor en su espalda se transforma en una señal de alarma. De repente, ve la cocina con otros ojos. No ve los recuerdos, ve los riesgos. La pila de periódicos junto a la mesa no es lectura pendiente, es un obstáculo. Los frascos en el estante más alto no son especias, son una invitación a subirse a un taburete inestable. La imagen de sus hijos, con sus miradas preocupadas y sus sugerencias bien intencionadas, se vuelve insoportablemente clara. Esa conversación, la que tanto teme, no es una posibilidad lejana, es una consecuencia directa de este desorden. Y en medio del silencio, una pregunta resuena con una fuerza demoledora: si no tomo el control de esto ahora, por mi propia voluntad, ¿esperaré a que una caída o una crisis se lo entregue a otros? La respuesta es un no rotundo, un no que no nace de la energía, sino de la más pura determinación de proteger su derecho a decidir. La parálisis se quiebra, no con un estruendo, sino con la silenciosa y firme resolución de una mujer que elige no ser una víctima en su propio hogar. La decisión está tomada, pero la magnitud de la tarea sigue siendo abrumadora. Sin embargo, el objetivo ya no es organizar la cocina. La misión es mucho más clara y estratégica: eliminar sistemáticamente cada elemento que conspira contra su seguridad y su independencia. Aquí es donde la parálisis se convierte en acción enfocada. No necesita un milagro, necesita un mapa. Y ese mapa es la lista de los 13 objetos de riesgo. No es una lista arbitraria de cosas para tirar, es un sistema diseñado para devolverle el control con victorias pequeñas pero significativas. Cada punto de la lista pasará por el filtro de independencia marca registrada, una pregunta simple pero poderosa: ¿este objeto me sirve y facilita mi vida, o me exige un esfuerzo, un riesgo o un espacio mental que ya no estoy dispuesta a ceder? Este no es un proyecto de decoración. Es un acto de autopreservación. Vamos a transformar esta cocina, no para que se vea mejor, sino para que funcione como una fortaleza para su autonomía en los años venideros. El primer objetivo es la olla de hierro fundido, el mismo objeto que encendió la alarma. Pesa 1 tonelada. Elena la mira y el recuerdo de su esposo, elogiando el sabor que le daba a los guisos, la asalta con fuerza. Durante años, ese peso fue sinónimo de calidad, de tradición. Hoy, es un riesgo. Aplica por primera vez el filtro de independencia marca registrada: ¿este objeto facilita mi vida o la complica? La respuesta es brutalmente honesta. La complica. Exige un esfuerzo que su espalda ya no tolera. La decisión duele, se siente como una traición a un ritual compartido, pero la alternativa, pedir ayuda cada vez que quiera cocinar sus lentejas, duele más. Con una resolución que no sabía que tenía, la coloca en una caja para donar. No está tirando un recuerdo, está eligiendo un futuro donde ella puede cocinar sin temor. La primera victoria no se siente triunfal, sino serena. Es el alivio silencioso de una carga, literal y figurada, que ha sido levantada. El segundo frente de batalla es el cajón de los sartenes. Hay una pila de teflón rayado y gastado. Durante meses, ha ignorado cómo la comida se pega, el esfuerzo extra que requiere fregarlos, y las advertencias sobre los químicos. Es una de esas frustraciones diarias que uno simplemente aprende a tolerar. Pero ahora, a través del filtro, ve la verdad: no es solo un sartén viejo, es un ladrón de energía. Cada comida cocinada ahí es una pequeña batalla, y cada limpieza es un recordatorio de ineficiencia. ¿Por qué aferrarse a algo que complica una de las tareas más fundamentales del día? Ignorarlo significa aceptar una dosis diaria de irritación y un riesgo para su salud. Al apilarlos para desecharlos, siente una ligereza inesperada. No está perdiendo utensilios, está ganando tiempo, facilidad y tranquilidad. La cocina, poco a poco, deja de ser un adversario para convertirse en un aliado. La microvictoria es clara: cocinar volverá a ser un placer, no una tarea ardua. Ahora, la mirada de Elena se dirige hacia arriba, a los gabinetes superiores. Están llenos de frascos, recipientes y esa vajilla especial que solo se usa una vez al año. Para alcanzarlos, necesita el taburete, ese pequeño escalón que siempre ha sido un poco inestable. Aquí aplica la regla de los 5 segundos de riesgo: si acceder a algo requiere preparación, equilibrio y un riesgo, por mínimo que sea, su ubicación es una amenaza directa a su independencia. Una caída podría cambiarlo todo, en un instante. La decisión es radical:
Todo lo que no sea de uso semanal debe bajar o irse. Los objetos de uso diario se reubican a la altura de los hombros. Los estantes superiores ya no son un almacén de peligros, sino un espacio vacío que respira. El alivio es inmediato y profundo. No ha eliminado mucho, pero ha rediseñado su entorno para que trabaje a su favor. Es la sensación tangible de seguridad, de haber eliminado una trampa silenciosa de su rutina diaria. Finalmente, enfrenta el gabinete de las tazas. Hay docenas. Tazas de viajes, regalos de compañeros de trabajo de hace 30 años, juegos incompletos. Cada una es un fantasma de una vida pasada. El apego es fuerte, tirarlas se siente como un acto de ingratitud. Pero el filtro la obliga a ser honesta. ¿Cuántas tazas necesita una persona para vivir de forma independiente y feliz? La respuesta no es 30. Elige sus 4 favoritas, las que realmente usa y le traen alegría. Las demás van a la caja de donación. Al cerrar la puerta del gabinete, ahora ordenado y espacioso, realiza el ritual del espacio recuperado. Se detiene un momento, simplemente observando el orden. No es un espacio vacío, es un espacio lleno de potencial. Es claridad mental. Ha aprendido la lección más importante. No está borrando su historia, está decidiendo que partes de ella merecen un lugar en su presente y en su futuro. La casa no es un museo, es el escenario de la vida que aún le queda por vivir. Después de las primeras victorias, Elena se encuentra con el verdadero enemigo, uno que no se puede pesar ni medir, la memoria. Abre un cajón que había estado evitando y allí están, las tarjetas de recetas de su esposo, escritas con su caligrafía inclinada y manchadas con los fantasmas de comidas pasadas. De repente, el filtro de independencia marca registrada se siente como una traición. ¿Cómo puede un sistema tan lógico aplicarse a algo tan lleno de alma? Sostener esa tarjeta no es sostener un pedazo de cartón, es casi como sostener su mano de nuevo. El miedo que surge es profundo y paralizante. No es el miedo a perder la tarjeta, sino el terror a que, sin el ancla física, el recuerdo mismo se suelte y se vaya a la deriva. La resistencia se manifiesta como una voz interna que susurra: si tiras esto, lo estás borrando a él. Estás admitiendo que se ha ido para siempre. La cocina deja de ser un espacio físico y se convierte en un campo de batalla emocional, donde cada objeto es un soldado leal a un pasado que se niega a rendirse. Este enfrentamiento con los recuerdos da paso a un temor aún más existencial, el miedo al vacío. A medida que los gabinetes se despejan y las superficies se revelan, el espacio recién ganado no se siente liberador, sino desolador. El silencio en la casa parece amplificarse, rebotando en las paredes ahora desnudas. Durante años, el desorden había sido un compañero, un ruido de fondo visual que llenaba el vacío dejado por su esposo. Era una armadura contra la soledad. Ahora, sin esa barrera, Elena se ve obligada a confrontar el presente en toda su crudeza. El espacio vacío le hace la pregunta que ha estado evitando: ¿y ahora qué? La cocina ordenada no representa control, sino el final de un capítulo sin una idea clara de cómo comenzará el siguiente. Este es el momento más peligroso del proceso, cuando el dolor de la pérdida se siente más agudo que la frustración del desorden, y la tentación de volver a llenar los vacíos, literal y figurativamente, es casi irresistible. Pero es en ese preciso momento de vulnerabilidad, sosteniendo la receta de la sopa de lentejas, que la verdadera transformación ocurre. Elena mira el espacio vacío a su alrededor y luego la tarjeta en su mano, y comprende algo fundamental. El legado de su esposo no está en esa tinta descolorida, guardada en la oscuridad de un cajón. Su legado está en el aroma que llenará la casa cuando cocine esa sopa. Está en la fuerza que él siempre admiró en ella. Se da cuenta de que honrar el pasado no puede significar sacrificar su propio futuro. Proteger su independencia es el mayor tributo que puede rendirle a la vida que construyeron juntos. Con una nueva claridad, decide fotografiar las recetas más queridas, creando un archivo digital, y luego deja ir las tarjetas. No es un acto de olvido, sino de integración. Está eligiendo activamente qué memorias llevar consigo hacia adelante, como una luz que la guía, en lugar de ser un ancla que la detiene. El espacio vacío ya no es una amenaza, es una promesa. Es el lienzo en blanco para el próximo capítulo de su vida. La luz de la tarde ahora entra de una manera diferente en la cocina de Elena. Ya no se posa sobre el desorden, revelando el polvo y las tareas pendientes. Ahora se extiende sobre las encimeras despejadas, bailando sobre el acero limpio y calentando la madera.
Elena se mueve por el espacio con una fluidez que había olvidado, cada movimiento es deliberado, sin obstáculos. No ha perdido nada de valor. Las memorias importantes no residían en la vajilla astillada ni en los sartenes gastados, residían en su corazón, y desde allí iluminan con más fuerza ahora que tienen espacio para respirar. Se da cuenta de que el proceso no fue una amputación de su pasado, sino una curación. Al liberar su hogar del peso de las decisiones aplazadas, se ha liberado a sí misma. La casa ya no le exige energía, se la devuelve. La claridad exterior es un reflejo perfecto de la paz que ha recuperado en su interior, una paz que nace del control reconquistado. Esta nueva cocina es el testimonio de una nueva identidad. Elena ya no es la guardiana de un museo lleno de reliquias de una vida pasada, es la arquitecta de su presente y la comandante de su futuro. Cada cajón que se abre con facilidad, cada objeto que está exactamente donde debe estar, no es solo conveniencia, es una afirmación diaria de su capacidad y su independencia. Ha transformado el miedo a la conversación con sus hijos en una prueba irrefutable de su previsión y fortaleza. La cocina ha dejado de ser el escenario de sus limitaciones para convertirse en el centro de mando de su autonomía. Este espacio ya no habla de quién fue, sino que proclama en voz alta quién elige ser ahora, una mujer que no espera a que las circunstancias decidan por ella, sino que diseña activamente un entorno que la apoya, la protege y la prepara con serenidad para el próximo, y vibrante, capítulo de su vida. Semanas después, la cocina de Elena respira a un ritmo nuevo y tranquilo. El ritual matutino del café ya no comienza con una búsqueda frustrante de su taza favorita ni con el molesto reacomodo de frascos para alcanzar el azúcar. Cada movimiento es fluido, económico y sereno. La luz de la mañana no ilumina una lista de tareas pendientes, sino la promesa de un día que le pertenece por completo. Ha descubierto que el verdadero lujo no es la abundancia de cosas, sino la abundancia de espacio y de tiempo. El silencio de la casa ya no es un eco de la ausencia, sino una sinfonía de paz. Su hogar ha dejado de ser un adversario que le exige energía y se ha convertido en su aliado más leal, un santuario diseñado por y para ella, donde cada rincón no guarda un recuerdo del pasado, sino una posibilidad para el presente. La independencia no es un concepto abstracto, es la facilidad con la que ahora abre un cajón. Cuando sus hijos la visitaron el fin de semana, la temida conversación nunca tuvo lugar. En su lugar, hubo un silencio asombrado seguido de un sincero, «Mamá, la casa se siente increíble». No vieron una casa vacía, vieron a su madre en su máxima expresión, organizada, enérgica y completamente al mando. Observaron cómo preparaba la cena sin un solo movimiento en falso, cómo todo estaba a su alcance, cómo se movía con una confianza que no le veían en años. La preocupación en sus miradas fue reemplazada por una profunda admiración. Elena no tuvo que decir nada para demostrar su capacidad. Su entorno lo decía todo por ella. Había desmantelado, pieza por pieza, cualquier argumento que pudiera cuestionar su autonomía. Esa tarde, no fue la madre a la que debían cuidar, sino la matriarca que, una vez más, les estaba enseñando cómo vivir con intención, dignidad y una fuerza inquebrantable. Este proceso ha reconfigurado la identidad de Elena. Ya no se ve a sí misma como la custodio de un pasado sagrado, una guardiana de reliquias que deben ser protegidas a toda costa. Ahora es la arquitecta de su presente. El espacio que recuperó en su cocina se ha convertido en un espacio mental. En el rincón donde antes se apilaban revistas viejas, ahora planea colocar una pequeña planta de hierbas aromáticas. No porque necesite más cosas, sino porque quiere cultivar vida nueva. Entendió que honrar la memoria no significa vivir en un museo. Las historias importantes no se han ido con los objetos, por el contrario, ahora tienen más espacio para ser contadas y revividas de formas nuevas y vibrantes. Soltar el peso físico del ayer le ha permitido abrazar con ambas manos la ligereza del hoy, transformando el miedo al vacío en una emocionante anticipación por lo que vendrá. La lección de la cocina se ha convertido en su filosofía de vida. El filtro de independencia marca registrada ya no es solo una herramienta para organizar gabinetes, es la pregunta que se hace ante cualquier decisión. ¿Esta invitación me da energía o me la quita? ¿Este compromiso me facilita la vida o la complica? ¿Este viejo hábito me sirve para el futuro que quiero construir? Ha comenzado a aplicar esta claridad a su agenda, a sus relaciones y a sus pensamientos. La cocina fue simplemente el campo de entrenamiento. El verdadero trabajo era reclamar su poder de decisión en todas las áreas de su existencia. Descubrió que el desorden no es solo físico, también es mental y emocional. Y al igual que con los sartenes gastados,
Ha aprendido a identificar y soltar las cargas que ya no le sirven, creando un entorno integral de paz, seguridad y libertad personal. Su historia no es sobre limpiar una casa. Es sobre la valiente decisión de reescribir el guión de su propio futuro. Es la prueba de que nunca es tarde para elegir la ligereza sobre el peso, la claridad sobre el caos y la independencia sobre la dependencia silenciosa. La casa en la que vive hoy no es solo un refugio seguro, es un manifiesto. Declara que su próximo capítulo no será definido por la edad ni por las expectativas de otros, sino por sus propias elecciones conscientes. Usted también tiene ese poder. El espacio para su nuevo comienzo no está en un lugar lejano, está justo ahí, esperando ser descubierto bajo las cosas que ya no le sirven. Al liberar su hogar, no está cerrando una puerta a su pasado, está abriendo de par en par la ventana a un futuro vibrante, digno y enteramente suyo.